Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Salud Financiera. Soy Jorge Benavides. Que Dios los bendiga. Gracias por la sintonía. Gracias de verdad por transmitir el mensaje que estamos dando. Hoy le prometo que esta mesa prende fuego. ¿Por qué? Porque don Fabián Silva nos viene a visitar de nuevo. Pero antes de que empiece este incendio, yo voy a ir con mi querido amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que tiene un mensaje muy importante para nuestras familias. Y ya regresamos acá a los estudios de Salud Financiera. Como padres de hijos millennials, debemos tratar de entender su forma de ver el mundo a través de las nuevas tecnologías modernas. La generación de estos jóvenes cuentan con un sentido de creatividad e innovación increíbles que como padres debemos desarrollar y estimular. Pero también han sido caracterizados por ser un poco impacientes debido a la velocidad con la que se conectan con el mundo. Por esto, debemos enseñarles que si desean conseguir algo, deben luchar y esforzarse por obtenerlo. Junto a ellos, debemos aprender que nuestras normas deben estar basadas en argumentos razonables más que en imponer o crear temor y culpa sobre ellos. Sin embargo, lo más importante será que usted se acerque a sus hijos, se interese por entender su mundo y los ame incondicionalmente. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Y cuando digo que la mesa prende fuego, es porque el tema que vamos a tocar el día de hoy le compete a usted y me compete a mí. Y somos víctimas todos, directa o indirectamente, de lo que está pasando en el país. Primero, quiero darle las gracias, don Fabián, por estar de nuevo con nosotros. Jorge, para mí es un gran honor estar con una gran persona como lo es usted en un programa que tanto bien le hace al pueblo de Costa Rica y por supuesto en un medio que permite la democratización de lo que no tuvimos durante muchísimos años en Costa Rica, que estuvimos secuestrados por la nefasta dictadura mediática que idiotizó muchas veces al pueblo de Costa Rica para no hablar sobre temas trascendentales y desnudar aquella putrefacta clase política que tanto daño le hizo a Costa Rica. Gracias, don Fabián, por tan inmerecidas palabras, de verdad. Y para mí es un honor, esta es su casa. Muchas gracias. Voy a empezar directo. Claro. Después de lo que vimos, lo que hemos visto en una, ¿cómo podemos decirlo? En un pulso de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿A quién le corresponde en Costa Rica brindarnos la seguridad? ¿Es al Ministerio de Seguridad como tal o al Poder Judicial? Bueno, muy bien. Vamos a ver. A nivel constitucional, el tema de la seguridad va a recaer a nivel del Ejecutivo. Pero sin embargo, el Poder Ejecutivo siempre va a depender del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Vamos a ver. Tal y como su propio nombre lo dice, el Poder Ejecutivo es el obligado de ejecutar las leyes de la República que nacen al calor de la discusión parlamentaria de un poder que proviene de ese legislativo. Pero cuando usted ejecuta la ley, o sea, atrapa criminales, atrapa corruptos, atrapa violadores, usted como Poder Ejecutivo tiene necesariamente que entregarle a esos criminales al Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Poder Judicial no cumple su función? Pues está resquebrajando
ese trinomio que siempre tiene que estar unido en el combate efectivo contra la delincuencia. Entonces, cuando usted tiene un poder judicial donde una cúpula magistral, yo llamo ahora la dictadura judicial, en donde no trabajan, en donde se dedican a politiquear, en donde han llegado a prostituir lo que es la función de un magistrado y la función de una corte plena. Se convirtieron los magistrados, algunos, no todos, del Poder Judicial en un grupúsculo de impresentables politiqueros baratos. Cuando usted escucha, por ejemplo, a Patricia Solano, cuando usted escucha a Catalino, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, escucha al fiscal o escucha al jefe ADIN del organismo de investigación judicial, esa es la carta de presentación de lo que está ocurriendo hoy a nivel del staff del Poder Judicial. Entonces, cuando el Poder Judicial, por ejemplo, don Gerald, con los recursos que tiene bien utilizados, bien invertidos y su fuerza policial atrapan a los delincuentes, pueden tardar investigaciones mucho tiempo, se los entregan al Poder Judicial y tardó más el proceso de captura que el proceso de liberación que hace este Poder Judicial. ¿Por qué? Porque apostaron a una corriente nefasta que se denomina el abolicionismo, y es permitir garantizarle a todos los indiciados, a todos los delincuentes un proceso, pero no le garantizan a usted, a las personas honradas, al costarricense de a pie, la posibilidad de encontrar ante el Poder Judicial que aquel delincuente, aquel asesino, aquel narcotraficante o violador pueda ser condenado y se le obliga a resarcir o indemnizar a la sociedad y a la víctima aquello. Entonces, cuando usted tiene un poder como el judicial distraído en la más sucia política que usted se puede imaginar, vamos a tener lo que tenemos, en donde usted va a escuchar a ese grupúsculo magistral, a esa monarquía magistral, defendiendo la independencia, los poderes, defendiendo al Poder Judicial de los ataques del Ejecutivo. No, Jorge, lo que están defendiendo esta gente son los nefastos privilegios que esa clase política corrupta que los nombró les impuso o les dio. Salarios multimillonarios, salarios que rondan desde los 6 millones hasta los 12 millones mensuales. Va usted a tener también lujosísimas oficinas con muebles Luis XV, que eso es un platal. Usted va a tener carros de lujo y además de carros de lujo, choferes para llevarlos y traerlos donde sea. Y los guardaespaldas que van a tener también. ¿Quién paga eso? El pueblo de Costa Rica. Entonces, cuando usted como magistrado no ejerce 5 o 4, un periodo presidencial, ejerce 10, 20, 30 y hasta 40 años, aquello se convierte en una realidad que es vomitiva para el pueblo de Costa Rica. Pero más vomitivo para el pueblo de Costa Rica es cuando usted ve que este Poder Judicial, esta monarquía, empieza a tapar todas esas triquiñuelas, o sea, encubrir todos estos privilegios, diciendo que el Poder Ejecutivo los ataca, que el Poder Ejecutivo los persigue. Semejante cinismo y desfachatez ya el pueblo no se lo cree, a pesar de que todavía queda un grupúsculo de medios de comunicación que se convierten en los portavoces de ellos. Pero como la imagen del Poder Judicial está tan prostituida, tan deteriorada, tienen que aliarse. ¿Y quiénes son los mejores aliados hoy por hoy de esa cúpula maloliente del Poder Judicial? Los partidos. Por ejemplo, el Frente Amplio y el moribundo Partido Liberación Nacional, que ahora hicieron una unidad perversa donde ya ahora sí oficializaron su postura ideológico comunista, que es lo más nefasto que ha habido en la historia de la humanidad. Estos fracasados comunistas, como fracasaron en las elecciones nacionales, no les queda más que venir a arengar y a mentirle al pueblo de Costa Rica de que el Ejecutivo
está invadiendo las potestades del judicial. Y no les queda más que aliarse, porque se entienden muy bien, con otro tercer elemento extremadamente negativo, y es los frenteamplistas que están enquistados ahí en la Universidad de Costa Rica. Entonces usted tiene una Universidad de Costa Rica que tiene un medio de comunicación como es Canal 15 y el Semanario Universidad, que sirve de portavoz de los grandes engaños que esta política mediática del Poder Judicial y también este populismo político irresponsable de los partidos de oposición. La única ventaja de la oposición es que ahora usted solo tiene un líder que se llama Villalta. Y José María Villalta es uno de los personajes más perversos que pudo haber parido la política criolla. Y le digo por qué perverso. Primero, porque es un comunista arrepentido. Porque usted lo escucha hace algún tiempo atrás diciendo que ellos son orgullosamente comunistas. Tiempo después dice que no, que ellos no son comunistas, que son progres. Pero lo más indecente, Jorge, de este personaje es que tiene una penetración a nivel de las universidades públicas, de la Universidad de Costa Rica, en donde adivine qué, tiene a su esposa dando clases en la Universidad de Costa Rica, tiene a su hermano dando clases de la Universidad de Costa Rica, tiene a su socia ideológica Patricia Mora en la Universidad de Costa Rica, tiene a la hija de Patricia Mora dando en la Universidad de Costa Rica. Y cuando usted se empieza a dar cuenta quién da clases en la Universidad de Costa Rica, hay una mayoría que ha sido nombrada de manera acelerada en ese staff universitario. Entonces usted ahora entiende mejor por qué el Semanario Universidad y por qué Canal 15 se convierten en enemigos acérrimos del Poder Ejecutivo. Y entonces esta trinomia o esta unión macabra entre el Poder Judicial, la oposición comunista y la Universidad de Costa Rica la entiende de que no pueden permitir que el Ejecutivo cumpla con sus tareas. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, la mejor carta de presentación que ha tenido es la administración de don Rodrigo Chávez, que hizo muchísimo a pesar de toda la oposición que tuvo en la administración anterior. Recuerda, Jorge, la Asamblea Legislativa convertida en un nicho de pachucos, en un nicho de analfabetas, en un nicho de populistas políticos que nunca legislaron en beneficio de la sociedad. Pero ¿qué quieren? O sea, ¿qué pretenden ganar? A eso, yo creo que voy a hacerle las preguntas que todos nos hacemos. Claro. Todos los que estamos aquí fuera nos hacemos. Por ejemplo, me dicen, tienen un fideicomiso con tantos miles de millones, ¿ok? No tienen la obligación de devolverle la plata que no gastan al Ministerio de Hacienda. Y yo digo, ok, si tienen tanta plata para infraestructura, ¿por qué siguen alquilando edificios? Claro. ¿Por qué no construyen? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué gano yo engordando un fideicomiso? O sea, la pregunta es, ¿qué están ganando? Es que no le veo un ganar por ningún lado. No, para absolutamente nada. Vea usted en este análisis que hace. ¿Usted cree que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen alguna capacidad para administrar un poder de la República como eso desde el punto de vista económico y administrativo? ¿No? Claro que no. No. Son lo peor que usted se puede imaginar. Don Fabián, es que hay una verdad que a muchos abogados no les gusta. Yo los quiero mucho. De hecho, mi gran cartera de clientes son abogados. Pero digamos, el que estudió letras es porque no le interesaban los números. Era muy malo en los números. Ajá, entonces obviamente en mi profesión y la suya nos complementamos súper bien, pues nosotros le damos a ustedes suministros para el día a día, ¿verdad? Que tal vez ustedes les gusta muchísimo leer y nosotros les interpretamos a ustedes los números. Claro. Entonces, obviamente, yo no puedo poner a un montón de abogados a administrar, y lo voy a decir así, un poder judicial que es una empresa porque tiene puestos de distinta índole, tiene un presupuesto, tiene una contabilidad de costos, tiene un montón de cosas, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces,
vea, si me equivoco, corríjame, usted está en toda la libertad de su programa. Yo digo que Patricia Solano no debería dar la cara por el Poder Judicial. Yo diría que el director financiero del Poder Judicial es el que debería estar dando explicaciones porque es el que maneja el presupuesto y sabe para dónde van las partidas. Por supuesto. Porque yo me hago la pregunta, ¿para qué quiero engordar un fideicomiso si no estoy usando la plata? Es que el Poder Judicial sigue alquilando. El mismo Michael Soto llega y dice, es que a mí me falta infraestructura. La pregunta que yo le hago es, ¿el fideicomiso está escrito en piedra para no poderle cambiar el destino a la plata? Claro que sí. Vea, es obvio, todos esos cuestionamientos que usted plantea es la radiografía de lo impresentable que es la señora Patricia, jefa de la Sala Tercera o presidente de la Sala Tercera, y lo que es el presidente, señor Catalino. ¿Y por qué digo impresentable? Porque cuando usted no tiene la capacidad de administración, cuando usted no tiene los conocimientos financieros, deje que sus asesores financieros puedan realmente darle las herramientas o darle la capacitación para que usted pueda administrar de manera efectiva esos recursos. Pero vea lo que no se vale, Jorge. Lo que no se vale es que usted de la manera más cínica y descarada vaya a decirle al pueblo de Costa Rica que la culpa de no tener justicia pronta y cumplida, de que todo el desmadre administrativo interno que tiene el Poder Judicial es culpa de la falta de los recursos que no le quiere girar el Ejecutivo. O sea, llegan ya a niveles de descaro exacerbantes, porque los únicos culpables del desmadre interno que tiene el Poder Judicial es esa cúpula, nefasta cúpula magistral. ¿Y cómo es posible? Vea usted cómo tradicionalmente se legisló a favor de pocos y a favor de serios y grandes abusos. Creamos leyes en donde ninguna institución del Estado puede tener superávit y no ser castigado que el dinero no se devuelva. Los únicos privilegiados es la dictadura judicial, donde si no invirtieron bien los recursos que habían presupuestado o no los utilizan, entonces se los pueden dejar. Y se van embuchacando en ese famosísimo fideicomiso, que es plata estéril. Y digo plata estéril porque a pesar de que pueda estar ganando intereses que no nos dan cuenta de eso, por ejemplo, a pesar de que no nos dan esos informes y lo que están obligados a rendir cuentas, ¿por qué no utilizan esos recursos para lo que ellos dicen? Nuestros valientes agentes del OIJ, que lo son, tienen que tener uniformes, tienen que tener cascos. ¿Por qué no toman esa plata ociosa para invertir en darle eso? Hablemos finanzas puras, dejémoslo ahí un poquito. El secreto del presupuesto es que un presupuesto, eso es conta 1 y conta 2 básica en la universidad, el presupuesto es flexible. Además, usted es padre de familia, usted tiene casa. Usted sabe perfectamente que usted, en su casa, usted tiene un presupuesto. Si se le presenta a usted un imprevisto, tú dices, voy a recortar este gasto o voy a dejar de hacer estas cosas y lo destino a eso. Y después, por el paso del tiempo, lo vuelvo a poner en su lugar. Eso es, el presupuesto es un ajedrez. Entonces, si yo tengo plata, pero no tengo proyectado construir ni siquiera una acera, pero mis muchachos, esos que van y se dan de balazos y que hacen allanamientos todos los días, no tienen chalecos, no tienen armas, no tienen cascos, entonces agarro de ahí y le doy a mi materia prima, a lo que realmente importa, los implementos que necesitan. Claro. No lo tengo guardado ahí. Es que, don Fabián, da cólera escuchar ese tipo de declaraciones para uno que sabe de finanzas y que sabe que un presupuesto no está pegado no está escrito en piedra. Se puede utilizar perfectamente, solamente modificarle el nombre. Claro. El fideicomiso es un contrato donde hay 3 partes y perfectamente puede haber un acuerdo entre partes y poder modificar eso y cambiar el destino. Por supuesto. No es que, o sea, salen, a mí me da mucha cólera ahora con esto del diablo. Salen y lo primero que dicen en una noticia tan importante es, por favor, no nos quiten el presupuesto, pues ya tienen.
Claro. ¿Cuántos años tienen de no utilizar el presupuesto completo? Es más, es demasiado irresponsable de una entidad no gastar la plata que se le da, porque esa plata cuando la pidió tenía un destino específico. Entonces quiere decir que incumplieron con algunos destinos específicos de esa plata. Y entonces lo estamos pagando todos nosotros. Así es. Vea, Jorge, usted que es un experto en la correcta administración en la economía, yo le entiendo su malestar. Pero imagínese usted el malestar de una madre de familia que le mataron brutalmente a su hijo una banda de narcotraficantes. Imagínese aquel padre de familia que le asesinan a su hija de manera brutal y que además se la violan. Y que tiene que estar en un poder judicial 10, 15 años reviviendo el dolor y que al final el violador y el narcotraficante salen libres. Imagínese usted ahora que menciona este operativo de la captura de este narco asesino, ¿qué sentirán los hijos, las esposas y las madres y padres de los agentes del OIJ que fueron heridos y que hoy están hospitalizados, cuando ven la perversa imagen de 3 figuras robando cámaras, haciéndole ver al pueblo de Costa Rica la gran labor que ellos hicieron? Ustedes no hicieron absolutamente nada. Inclusive yo me atrevería a preguntarle a estos 3 que aparecen ahí muy coquetos con chaleco, si no estaban metiditos en sus carros de lujo mientras estaban otros poniéndole las balas en los pechos, en el pecho, y que ahora sí salen diciendo que han hecho una tarea o una labor encomiable. Son tan miopes y tan pinches en el reconocimiento de los que realmente se ganaron los méritos, que aquí los únicos héroes son quienes están heridos y son todos los agentes que estuvieron en el campo en el operativo en caliente. Pero también son tan malagradecidos que no le dan las gracias a la DEA, al gobierno norteamericano, porque gracias a la DEA, no al OIJ, esa estaba, esa argollita, es que se captura al narcomagistrado Celso Gamboa, que se captura a Pecho Rata, que se captura al Diablo. Porque si no hubiera sido por la labor de inteligencia, yo les pregunto, ¿no les dieron apoyo satelital a DEA a ustedes? ¿No le dieron ya varias veces y en varias oportunidades dónde estaba localizado el señor Diablo y que ustedes no actuaron con diligencia y se les escapaba? ¿Por qué no hablan de eso transparentemente? ¿Por qué no hablan las observaciones que le ha hecho la DEA? Cuando usted ve que ocultan información y que este operativo solo aportan información sesgada, estimado Jorge, hay muchísimo que preguntar y aquello hay que verlo con luz. Yo le voy a responder a la primera pregunta. Si yo hubiera tenido a mi papá como un agente del OIJ en ese operativo, yo le hubiera pedido a mi papá que renunciara inmediatamente porque es la vida de él. O sea, yo creo que el daño que se le hace a las familias de los agentes. Claro. Y yo tengo amigos agentes. Es que yo no estoy, o sea, y sí quiero que quede esto. Don Fabián, porque he visto su línea, he visto la línea de don Juan Diego Castro, he visto la línea del gobierno. No es que estamos en contra del Poder Judicial como tal, estamos en contra de la cúpula. Estamos peleando por usted, que lo llevan a manifestarse y ni siquiera sabes por qué estás manifestándote, pero estás apoyando a los que están por un privilegio, por una pensión de lujo, por un salario de $18,800 mensuales. Usted que está lleno de deudas, usted que la plata no le alcanza, usted que tiene que andar camaroneando en seguridad los días libres que tiene y que no le está dando. Es que este tipo de programa es por usted. Y segundo, le voy a hablar como administrador. Don Fabián, perdón, pero dígame en qué empresa usted tiene bufete. Dígame, usted cuando fue empleado de alguien, ¿desde cuándo usted su jefe lo felicita por hacer las cosas? A usted lo mandan a hacer las cosas y su jefe le dice, para eso lo estoy pagando, ¿no? ¿Es cierto? Yo no conozco, yo no conozco una empresa privada, zona franca, llámese lo que llame, que lo manden a hacer usted un estudio financiero, un análisis y que el jefe le diga, te felicito, muy bien. No, ese es su trabajo, para eso lo estoy pagando el 15 y el 30. Entonces, ¿por qué yo tengo que felicitar a alguien? Así es. ¿Cierto? Por supuesto, Jorge, tenés toda la razón. Ahí el tema, lo más injusto,
es que nosotros tengamos esa cúpula, es el embudo, es la ley del embudo, solo ellos se benefician. Pero tenemos un montón de funcionarios públicos que se convierten en la cenicienta del Poder Judicial. Usted sabe los porcentajes de juezas y jueces nombrados en interinazgo, mientras que esa cúpula magistral está bien cómoda ahí, en propiedad y salvaguardando esa inmoral y jugosa pensión. Eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es tener agentes del organismo de investigación judicial con límites y carencias por esa miopía administrativa de los jerarcas que no utilizan un fondo de fideicomiso para darle lo que se requiere. Pero lo más anormal, o que ellos creen que el pueblo de Costa Rica es limitadito, es tonto, es pretender que el pueblo de Costa Rica se va a creer esa mentira de que por falta de recursos no cumplen con el principio de justicia pronta y cumplida. Si hace más de 20 años han tenido todos los recursos que le has dado la gana, Jorge, y no cumplen con ese principio de justicia pronta y cumplida, porque la arrogancia y la prepotencia magistral ya no les permite identificar que están haciendo cosas perversas y muy malas, porque tienen un séquito de testaferros que le aplauden a todo, que le brindan la alfombra roja para que caminen sobre sus errores, sobre sus entuertos que cuestan vidas humanas y que cuesta lamentablemente que muchos de los que integramos esta sociedad no tengamos lo que debe merecer una sociedad en un Estado social democrático de derecho, una justicia pronta y cumplida que le resuelva el problema de criminalidad. Entonces, es espernible, estimado Jorge, cuando esta gente señala que el problema de seguridad solo es del Ejecutivo. No sean tan cínicos y tan descarados. Cuando ustedes dejan libres al diablo, hace 10 años lo dejan en libertad. Y se calcula que más de 300 muertes, si no más, fueron provocadas por este narcoasesino. ¿Cómo dormirán los jueces de este sistema que dejaron en libertad al diablo sabiendo las muertes que este anormal provocó? Yo me imagino la frustración, y con eso voy a ir a comerciales y se la dejo picando, claro, en el área pequeña, pero yo he sentido, antes de hacer este programa, tengo amigos en muchos lados, y usted no sabe el sentimiento de frustración de muchísimos fiscales que cumplen con su trabajo, que llegan a audiencias preliminares y ahí mismo lo sueltan. Muchos me han dicho, ya uno a ciertos casos va uno sin ganas porque ya uno de antemano sabe el resultado. Y ahí se la dejo para venir con los proyectos. Claro. Amigos de Salud Financiera, ya saben, estamos en todas nuestras redes sociales en este momento, así que todas las consultas que quieran hacer, bienvenidas sean. Voy a ir a un corte comercial y ya regresamos. Regresamos a los estudios de Salud Financiera aquí en San Antonio de Escazú. Don Fabián, es que es frustrante para la gente del Poder Judicial, y estoy hablando mandos medios bajos, ¿verdad? Para ellos, el día a día, porque están viendo que tienen una cúpula que no los apoya. O sea, ¿cuánto lleva un investigador haciendo su trabajo? Y no dan, pero no quieren contratar más investigadores, no quieren contratar más fiscales, no quieren contratar todo el apoyo que se tiene. Ve a estos pobres muchachos del OIJ, yo los veo allanando todos los días. Yo digo, o sea, ¿a qué horas desayunan? ¿Durmieron? No durmieron, porque tienen que estar de la madrugada. Tienen que esperarse a que ya recojan todos los indicios, lleven los detenidos y todo lo demás para poder llegar a su casa. ¿Hacen falta elementos? Por supuesto. Y dicen que necesitan plata, pero la tienen ahí. Es que a lo que voy, don Fabián, es que, o sea, tenemos que llegar al punto en que ya suelten ese fideicomiso y de verdad lo utilicen en lo que nosotros necesitamos. Es que no es justo para nadie. Vea qué frustrante fue ver a doña Patricia Solano hablando en Canal 7 comparando la mora judicial con las listas de espera de la caja. Y vieras que tiene las dos situaciones tienen un común denominador. Los sindicatos. ¿Por qué la caja no avanza? Porque está
llena de sindicalistas que son los que manejan y no dejan que la caja funcione. Así es. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Los mismos sindicatos. Usted vio a Celimo Guido y un montón de gente que son sindicalistas apoyando la manifestación del Poder Judicial. Entonces, ¿en manos de quién estoy? De los sindicatos. Entonces, mi país no avanza en salud, no avanza en seguridad, no avanza en justicia pronta y cumplida porque nos tienen secuestrados. Claro. Vea, ese análisis, tal vez elemento que genera frustración a nivel nacional, es saber que un grupúsculo, una minoría, tienen secuestradas las instituciones de Costa Rica. Véalo claramente. El Poder Judicial está secuestrado por la monarquía magistral, por esa dictadura judicial. El Poder Legislativo está secuestrado por una oposición comunistoide, por una oposición miope, estéril, que no tiene la capacidad de estadistas para generar proyectos de ley. ¿Quién está cumpliendo con la labor? El Ejecutivo. Está presentando proyectos de ley. ¿Quién tiene secuestrada la institucionalidad del Estado costarricense en el Ejecutivo? Los sindicatos. Y lo más triste es que ya dejamos de tener sindicatos que realmente reivindicaban derechos nobles. No, lo que tenemos es una argolla magistral, sempiterna, que muy lamentablemente en el caso de Celimo Guido y en el caso de este otro que es sempiterno en el movimiento sindical, Albino Vargas, ¿verdad? Son los mismos de siempre, son los que han sido procesados un sinnúmero de veces, hablando uno de ellos de que se necesitan hormonas y habla del derramamiento de sangre. ¿Qué está hablando este señor? Preguntémonos si los movimientos sindicales no se convirtieron en movimientos de pegabanderas, en donde no reivindican absolutamente nada, sino lo que reivindican son los abusos sindicales de esa argolla y de esa cúpula, pero los demás trabajadores no encuentran defensa en sus derechos. Ahora, vamos a hacer un análisis que es todavía más cruel. Que usted persiga, satanice, le meta zancadillas al que está haciendo el trabajo honesto, al que está realmente trabajando por el pobre, por el desamparado, por el necesitado, y que porque usted está trabajando en defensa de ellos, tenga que ser vilipendiado, tenga que ser perseguido y tenga que utilizarse los poderes del Estado para la más perversa persecución, como ocurrió con el levantamiento de los fueros del presidente de la República en ejercicio en aquel momento. Cuando usted utiliza un Tribunal Supremo de Elecciones que se convirtió en un partido político más de oposición, cuando usted utiliza el Poder Judicial y la Fiscalía para hacer politiquería barata para la persecución de las personas que sí están haciendo el trabajo. Pero mire, tenemos pocos meses del nuevo gobierno. ¿Y qué es lo que está demostrando doña Laura Fernández, nuestra presidenta? Que está cumpliendo con su trabajo, que está haciendo proyectos de ley. Y ahí sí yo le puedo hablar con algún grado de conocimiento, porque es una labor extensa, profunda, porque es analizar la problemática de lo que el día a día está afectando el interés del pueblo de Costa Rica. Y que por consiguiente, en un grupo multidisciplinario donde está el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, donde está el viceministro de la Presidencia, donde está el ministro de la Presidencia, donde hay una serie de funcionarios públicos capaces y honestos, y además un grupo ad honorem que asesora para blindar los proyectos de ley. Pero eso, don Fabián, el utilizar el sistema judicial no debería de ser delito. Por supuesto. Porque yo pregunté, obviamente, le pregunté a un abogado penalista reconocido y me dice, es que es un derecho que tiene toda persona de poder denunciar lo que ella cree que puede ser un delito. Pero voy al caso de don Rodrigo Chávez. 121 denuncias. Y de un solo 119 ya fueron desestimadas porque ni siquiera cumplían los requisitos básicos de una denuncia. Entonces, utiliza el sistema inmediatamente llama al medio de comunicación, el medio de comunicación hace un titular completamente amarillista, hacen ver a una persona como si fuera el peor delincuente de la vida,
para después, simple y sencillamente, en una nota, porque de 2 o 3 renglones, decir que ya de las 121, 119 fueron desestimadas. Entonces yo digo, ¿por qué no castigamos a la persona que utiliza el Poder Judicial con esos fines? Y no solamente, voy a hablar de política. Vea, yo he conocido casos donde una persona, por ejemplo, tiene en su casa una persona que es adicta a cualquier tipo de droga o alcohol, ¿verdad? Y le ponen una pensión alimentaria, le ponen la orden de aprehensión, esta persona va 6 meses y entonces agarraron el sistema para que se desintoxique 6 meses. Claro. Utilizaron el sistema. Claro. ¿Cuántas denuncias no pueden haber en contra de personas que no hicieron absolutamente nada, pero con solo presentar la denuncia fue recibida? Gastamos recursos y utilizamos al Poder Judicial para hacerle daño a esa persona. Claro, así es. Por Dios. Entonces también deberíamos ya poner ojo en eso porque, el Poder Judicial como que no tiene filtros. No, Jorge, gracias a Dios, el pueblo de Costa Rica sabe lo que usted acaba de decir. Gracias a Dios, el pueblo de Costa Rica sabe que se ha utilizado el Poder Judicial como arma de persecución política contra quien hace el trabajo. Rodrigo Chávez pasará a la historia de este país como un hombre valiente, pero también como una víctima de la más aberrante perversión de funcionarios judiciales que utilizaron eso que usted está diciendo, el Poder Judicial, para callar, para amedrentar y para chantajear. Pero le salió carísima la inversión. ¿Por qué? Porque entre más perseguían a esta persona que va a pasar a la historia de nuestro país como un verdadero líder, más apoyo tenía del pueblo. 70%. Usted sabe lo que es dejar la administración o el poder, la presidencia de la República, con un casi 70% de apoyo del pueblo. Y es un apoyo que se convierte en un reconocimiento a una labor titánica y valiente de haber sacado toda esa putrefacta corruptela a la luz pública. Porque nos tenían viendo fútbol, porque nos tenían bailando por un sueño, porque nos tenían en cualquier proceso de idiotización y además, súmele algo más, de una política woke y de una política de lavado de cerebro a las nuevas generaciones, en donde realmente no le interesaba al pueblo de Costa Rica saber que nos estaban robando el Estado en nuestras narices. Nos despertaron y nos despertaron con palabras fuertes, pero con la verdad. Teníamos personas que hablaban muy bonito, hablaban de la paz, que hablaban del amor, que hablaban de la mota y de la legalización, pero nos robaban y nos saqueaban el futuro de nuestros hijos, que eso sí es indignante. Y por eso no podemos permitir como pueblo que vengan estos grupúsculos de minorías, de partidos minoritarios, a rogarse la representación de un pueblo que mayoritariamente le dijo a Rodrigo Chávez, lo hizo muy bien y apostamos al continuismo para que lo sigan haciendo muy bien. Y un dato que lo pasas de alto, o mucha gente lo pasa de alto, no solamente es el 70% del total de la población, es que tiene el apoyo de todo el sector productivo de Costa Rica, claro. O sea, el sector privado, porque el sector público no genera. El sector público es un gasto que se financia con los impuestos del sector privado. Y tiene el apoyo del sector completo. Ahí están las cámaras. Yo un día de esto estaba viendo la conferencia de prensa, creo que fue la semana pasada, donde todas se estaban presentando proyectos y todas las cámaras están apoyando al gobierno. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo resultados. Porque entonces ya Limón va a tener su marina. San Ramón, la ampliación para que pueda tener zonas francas. Ya vemos que ya está el proyecto para Puerto Caldera. Ya vemos que está caminando todo lo que es sector turismo en el sector de Guanacaste. Entonces, obviamente estoy viendo acciones. Y para irme un poquitito para atrás de lo que vos estabas diciendo, yo no sé si es que querían montar con Rodrigo
el mismo show que hace muchísimos años atrás montaron con don Miguel Ángel Rodríguez. Que hasta el día de hoy todo el mundo se pregunta, ¿por qué tenían que sacarlo por las escaleras de emergencia? Claro. ¿Por qué era la necesidad de exhibirlo? ¿Por qué no esperaron en las salas de abordaje afuera para poderlo detener y sacar? ¿Por qué? Aún, aún teniendo inmunidad. Seguí. Pues sí, porque todavía él gozaba. O sea, ¿y cuánto esperó don Miguel Ángel por justicia? Claro. ¿Cuántos años? Claro. Me duele en el alma. Es una persona que ha estado en salud financiera y lo aprecio muchísimo, ¿verdad? Y yo digo, o sea, todo lo que esa familia tuvo que vivir, ese era lo mismo que querían montar ahora con quitarle la inmunidad para hacer eso, para después llegar y decir que de todas 119 no iban. Entonces dije, ¿en qué estamos gastando recursos? Claro, porque, ese ejemplo que usted pone del expresidente Rodríguez es un ejemplo de lo que es la justicia en Costa Rica. 25 años en un proceso penal. Pero no solo don Miguel Ángel Rodríguez ha vivido aquello. Hay varias personas que han vivido procesos sempiternos por la ineficacia de la fiscalía y por un poder judicial que se politizó. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es cuando usted quiere vender algo que ya el pueblo no le va a creer. Cuando usted escucha a Catalino y a esta señora magistrada Patricia hablar, el pueblo lo que le genera ya es repulsión escuchar a esta mujer y a este señor. Le genera repulsión ver la cara del fiscal general de la República. ¿Y por qué genera repulsión? Porque saben muy bien que todo lo que están diciendo son mentiras a medias y que los hechos sobrepasan las palabras en esas conferencias de prensa politiqueras que hacen. Usted sabe lo que es pagar un salario multimillonario como el del presidente de la Corte y de esta señora para que anden politiqueando y desfilando en todos los medios afines y amigos a él. Yo quisiera ver cuáles son las estadísticas del despacho de Patricia Solano. ¿Cuántos expedientes de mora tiene esa señora en esa oficina? Le cuento que son Torres. Y eso es muy grave, porque usted y yo lo estamos pagando, todo el pueblo está pagando a una politiquera frustrada y muy mala politiquera, porque no se convence ni ella misma, haciendo de la labor judicial la politiquería más pobre y más prostituida que usted se puede imaginar. Es que cuando un magistrado, Jorge, cuando un poder judicial tiene que acudir a un medio de comunicación a lavar su imagen, no, su imagen la lava con sus sentencias y con su actuar y con el cumplimiento de justicia pronta y cumplida. Aquí voy a hacer una comparación que hice en el primer bloque. Para mí, y corríjame si me equivoco, porfa, para mí, la caja y el poder judicial son estafas. Son estafas. Te voy a decir, a usted le cobran el seguro social puntualmente. A usted se lo rebajan, a mucha gente se lo rebajan del salario. Vaya usted a una cita. Tiene que ir a mendigar una cita a las 4 de la mañana a hacer fila a un EVAIS. Atrásese usted un día con el seguro y vaya al seguro y lo pasan a una ventanilla que se llama validación de derechos y le hacen una factura, y hay empresas que quiebran, pero con un día de retraso. Y ahora el Poder Judicial no es que me están vendiendo, ¿cómo se llama? Pronta y cumplida, justicia pronta y cumplida. Entonces yo con mis impuestos pago por medio del Ministerio de Hacienda toda esa gran planilla para esperarme 25 años a que me den un veredicto. Sí. Es una estafa, ¿no? ¿Me están estafando? Claro que sí. Claro, el pueblo de Costa Rica ha sido víctima de esto. ¿Y qué ocurrió? Que lo tenían tapado, que nadie los incomodaba, que nadie destapaba esa olla maloliente. ¿Por qué? Porque el poder mediático y el poder político encubría a aquellos a cambio de favores. Vamos a ver, ¿por qué la señora Patricia Solano y don Orlando no le responden a Costa Rica qué pasó con el cementazo? ¿Qué pasó con el llamberazo? ¿Qué pasó con la trocha? ¿Qué pasó con todos estos casos que no fue un colón? Fueron cientos de millones de colones estafados al pueblo de Costa Rica.
¿Dónde está la justicia pronta y cumplida? Ahora, es que yo tengo que formar parte de un partido político tradicional para tener inmunidad en un proceso penal donde he sido señalado como el caso de la trocha y que la impunidad por la prescripción o por la lentitud del Poder Judicial no ha impartido justicia pronta y cumplida. Entonces, ahí es cuando el pueblo entiende muy bien que estos alaridos y todo este berrinche que hace los representantes de esa cúpula magistral, de la monarquía magistral, no es porque están defendiendo al pueblo de Costa Rica, no es porque están defendiendo el principio de justicia pronta y cumplida, la independencia de poderes, no, es porque están defendiendo sus privilegios y desean defender a quienes los nombraron, que fue la clase política tradicional, y que hoy se encuentra en esa oposición dirigida por los comunistas del Frente Amplio. Y que cuando el pueblo de Costa Rica se da cuenta de lo que es el Frente Amplio es la peor estafa nacional que se le puede hacer al electorado. Hablan de honestidad, respóndanle al pueblo de Costa Rica cuán honesto es que toda esa argolla frente amplista esté enquistada en las universidades públicas. Eso es honesto, Jorge, agarrar la cátedra para convertirla en una plataforma politiquera asquerosa que lava el cerebro de los jóvenes. No. Y yo a estos jóvenes universitarios, hagan uno de los ejercicios más sencillos. Vean cómo viven estos que se rasgan las vestiduras predicando el socialismo del siglo XXI. Pregúntale a Villalta, ¿tiene a sus hijitos en un colegio privado o un colegio público? ¿Qué carro anda? Dígame usted, ¿Qué marca? Por ejemplo, dígame usted, señor Villalta, cuando estuvo en el Consejo Universitario de la UNED, ¿usted utilizó carritos de lujo y chofer para ir y venir a muchos lados? Cuéntele, señor Villalta, las grandes contradicciones entre lo que usted vomita en su discurso político y lo que usted realmente hace en su vida privada. Y se darán cuenta los jóvenes universitarios que el Frente Amplio es una estafa, es una mentira, que para votar por el Frente Amplio hay que estar bien enmarihuanado y bien inconsciente de su responsabilidad cívica en el momento histórico de la vida personal, o sea, cuando se es joven, de asumir los grandes retos frente a la sociedad y frente al Estado, que es trabajar por el bien común, no destruyendo el Estado como lo pretenden hacer esta gente, sino aportar ideas. ¿Dónde están los proyectos de ley? El Ejecutivo cumple con su labor. Y Jorge, yo quisiera hacer públicamente con usted una apuesta. Dele. Y es, estos, como los otros proyectos de ley 3 que en total. presentó doña Laura Fernández, los van a sabotear, van a hacer todo lo posible para decir es inconstitucional, no siéndolo. Son proyectos de ley que le resuelven al pueblo de Costa Rica en gran medida el problema de inseguridad. Lo van a sabotear porque no les sirve que el gobierno de la República resuelva de manera eficiente con estos instrumentos lo que nos acongoja a todo el pueblo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la oposición vividora, esos parásitos que viven pegados de la yugular del Estado, requieren estar siempre pegados, parasitando, no haciendo absolutamente nada productivo. Desde el punto de vista personal, aquello debe ser frustrante, pero desde el punto de vista nacional, aquello es vomitivo y espernible. Yo diría, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, se la hago a usted que me está viendo, que un magistrado quisiera reelegirse en su puesto con un salario igual al de un agente del OIJ? No. ¿Usted cree que un magistrado le gustaría estar, que 30 años? ¿Cuánto es que lo que tenemos? 40 años, sí, 40 años, ¿verdad? Con un salario de un policía promedio. No. Si se quieren reelegir en ese tipo de puestos es porque el salario y todos los pluses que llevan son
más que atractivos a la vista. Lo que usted dura pagando una casa promedio en un condominio, un magistrado la puede pagar esa misma casa en términos de 2 años, sin necesidad de sacar un préstamo bancario. Le he hecho te lo juro, he hecho mi trabajo, he hecho números por todo lado y ningún número del Poder Judicial me da, ninguno. Nunca cierran. Entonces, qué bonito es estar 40 años. Dije, claro, con un salario así, todos los millones de dólares que he producido en esa cantidad. Y la gente llega, y hay todavía gente que defiende, porque yo pregunté, me decían, de ahí es que, gente del Poder Judicial, de ahí es que ahí los tienen y por la experiencia. Le digo, entonces ustedes los años que tienen aquí no son experiencia ganada. Entonces no se vale darle la oportunidad a los que vienen de abajo. Por supuesto, tenemos que hacer una concentración de poder. O sea, ustedes no tienen la capacidad de verse como magistrado o como magistrado suplente. No tienen esa visión. Es que no sé si están tan adoctrinados adentro que no hacen por dónde. Entonces se manifiestan con ellos porque están, y ellos dicen, es porque la experiencia son 30 años, usted sabe lo que sabe esa persona. Y yo, vamos a ver cuántos expedientes judiciales tienen enguacados ahí en la biblioteca sin resolver para ver qué tanta experiencia. Claro. No me dan los números, don Fabián. No, nunca le van a dar ni nunca le van a cerrar, Jorge. Usted acaba de decir una gran verdad. Vamos a ver, yo le pregunto al pueblo de Costa Rica, cuando ustedes van a trabajar, en sus trabajos les dan carro de uso discrecional o le dan carro para ir a trabajar. No, hombre, el pueblo, la gran mayoría del pueblo va a trabajar por sus propios medios. Ni le dan los pasajes. Sus clientes le dan carro para que usted se traslade. No, es su carro, usted gasta. Jorge, ¿usted tiene chofer? No, usted maneja. Ahora, si usted propone su nombre como magistrado o magistrada y no tiene la capacidad de poder manejar su propio vehículo, no lo proponga. Esas son las reformas que se tienen que hacer. Don Fabián, yo tengo conocidos en defensa pública que dicen, que me han dicho, estoy nombrado, pero si tengo un nombramiento fuera del GAN, a mí no me pagan kilometraje. Sí, y tengo que, tienen que poner el carro particular de ellos para trasladarse. Y si no tiene carro, tiene que ver cómo hace para estar donde es la audiencia, porque sí o sí tiene que cumplir con su trabajo. Por supuesto, se han convertido. O sea, en ningún trabajo, Fabián, en ningún trabajo te dan la plata de los pasajes, ni del tren, ni de nada. O sea, usted con su salario tiene que jugarse cómo tiene que llegar al trabajo. Por Dios, es que, o sea, si en la empresa privada, que es productiva, no se dan ese tipo de beneficios, ¿por qué se tienen que dar en los públicos y no me están dando el servicio que yo realmente ocupo? Por supuesto. Es un despilfarro de plata. Aquí no hay otra cosa. Y a nivel presupuestario, usted hace un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto nos cuestan los magistrados versus a cuánto producen? ¿Cuánto nos cuestan los magistrados versus a la gran problemática que tienen sometido el Poder Judicial? Y lo peor, lo que usted señala, esas grandes diferencias. O sea, los magistrados y magistradas son ticos con corona. Esos sí son los ticos con corona. Ticos con corona son los frenteamplistas que están siendo diputados que tratan de sabotear todos los proyectos a favor del pueblo de Costa Rica. Ticos con corona son todos aquellos políticos corruptos que cometieron actos de corrupción y que el Poder Judicial les hizo la cachetada para no procesarlos y no sentarlos en el banquillo de los acusados o durar años sin ningún tipo de condena. Por ejemplo, vea qué bonito cómo todos los astros se unieron para que la señora exdefensora doña Ofelia Tattenball esté hoy gozando en su casa de lujo, teniendo condiciones que ningún otro reo tiene. ¿Por qué? ¿Será acaso porque formaba parte del Partido de Liberación Nacional, quienes hoy se aliaron a los comunistas? Pero esas serias inconsistencias, esas serias diferenciaciones que son tremendamente odiosas entre el costo magistral y la carencia de recursos para los que sí están trabajando de verdad y sí están exponiendo su vida, es lo que tiene al pueblo cansado del Poder Judicial. Y es lo que ocupamos
Y con esto, esta es mi conclusión de todo este tema. A mí me encantaría que ya la gente del Poder Judicial, los de abajo, abran los ojos. Porque es que tan importante es el trabajo que usted realiza como el de un magistrado. Y le estoy hablando a usted que trabaja en la sección de cárceles, usted que trabaja en indicios, usted que tiene que tomar declaraciones todos los días, las 8 horas, usted que mal comido, usted que trasnochado. Tan importante es su trabajo como el de un magistrado para que hayan diferencias tan abismales como que usted con su pobre salario tenga que desplazarse a su trabajo y otros no. O sea, abran los ojos. Si ustedes van a pelear por algo, peleen por los derechos que ustedes pueden exigir, porque recursos sí tienen guardados el Poder Judicial. Que no los quieran utilizar, ese ya es un problema que ustedes tienen que resolver. Don Fabián, se me termina el tiempo, pero quiero una conclusión para toda la gente. Jorge, primero agradecerle a usted porque lo que usted hace es una labor extremadamente noble. Usted está llevando información, está transmitiendo un tema que es fundamental para el futuro de nuestro país. Estamos tocando lo más sagrado que es el futuro de nuestros hijos que se encuentran secuestrados por esa estafa llamada cúpula magistral, por esa estafa llamada Frente Amplio, llamada Liberación Nacional, por esa estafa llamada Universidad de Costa Rica secuestrada por los comunistas y por esa estafa de muchos jóvenes que se encuentran hoy sometidos ante las más perversas ideologizaciones, que ya no se limita en una Universidad de Costa Rica, sino va para escuelas y colegios, para llegar a radicalizar a nuestra sociedad. A mi amado pueblo Costa Rica, defendamos lo que es nuestro. No permitamos que un grupúsculo de oposición y un grupúsculo magistral nos roben nuestro futuro. Debemos defenderlo con valentía. Debemos defender a aquellas personas que están cumpliendo con su trabajo de una manera eficiente. Debemos, por consiguiente, abrir nuestro espíritu cívico y saber muy bien que debemos informarnos de estos temas a través de estos programas, a través de la discusión respetuosa que a nivel nacional se debe dar y no permitir jamás que los comunistas, que los radicales, que los corruptos nos sigan robando el futuro de nuestros amados hijos. Debemos, por consiguiente, defender el momento histórico que estamos viviendo para heredarle a nuestros hijos una patria más limpia, una patria más honrosa. Y en el tanto y cuanto podamos entender que todos y cada uno somos agentes de cambio, en ese tanto y en ese cuanto haremos el milagro de la gran transformación que ocupa nuestra nación. Jorge, muchísimas gracias. Don Fabián, que le vaya de maravilla. Nos vemos un día de estos. Gracias, claro que sí. Amigos de Salud Financiera, para mí de verdad es una bendición estar con ustedes una noche más. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que tengan una semana espectacular. Y sigamos abriendo los ojos y sigamos haciendo lo que en realidad, lo que tenemos que hacer en realidad, que esto es hacer patria. Muy buenas noches, hasta luego.